¿Qué tal? Buenas noches. Estamos nuevamente en un programa más de producción nacional por canal Toda la Verdad, www.canaltlv1.com. En este caso, en este día, que es el tercer programa que emitimos, nos acompaña el doctor Félix Herrero, es un experto en el tema de petróleo y de energía en general. Así que vamos a aprovechar un poco la concurrencia del doctor para adentrarnos en este tema tan complicado y en este momento tan difícil que es, yo diría, la crisis energética en general y la crisis del petróleo en particular. Hace unos días, dos meses, nos sorprendieron dos medidas. La primera fue la expropiación de YPF. No puedo llamar nacionalización, porque en realidad fue la toma de acciones en favor de un grupo determinado. Eso no es nacionalizar, sino expropiar. Y mientras se está consiguiendo capitales genuinos, al mismo tiempo, en otra área de gobierno, que es el viceministro de Economía, saca o hace sacar el decreto 1277 que, digamos, fija las pautas y las reglas de juego de todo el sistema de explotación, precios y explotación y disponibilidad de reservas. ¿Qué es lo que pasa con el petróleo, doctor? Bueno, el petróleo es un producto, en realidad es un bien, un recurso natural extraído del subsuelo en 50 países del mundo. De los 200 países del mundo, 50 tienen petróleo. Nosotros somos uno de ellos. El petróleo está en una crisis mundial. Hoy día no se puede plantear solamente el petróleo de Argentina, sin mirar Sudamérica, Latinoamérica, sobre todo, que es nuestra región, y esta región en el mundo. La crisis es mundial. Yo diría 4 o 5 características de esta crisis mundial, ¿no? La primera oportunidad que hay que decir es el grado de concentración de las empresas monopólicas. Hasta el año 73 existían 7 hermanas, 5 americanas y 2 británicas, que dominaban el petróleo mundial absolutamente. Y el mundo. El mundo. Eran las 7 hermanas. Hoy ya no existen las 7 hermanas. Después del año 73, en el Financial Times de octubre del año pasado salen las empresas del mundo. Tomando las 20 primeras empresas del mundo, 17 son estatales, o sea, petróleo nacional. En realidad son 16 estatales y una mixta rusa, Rosneft, que se está haciendo estatal. Y 3 privadas, las de siempre. La Shell británica, la British Petroleum británica y la ExxonMobil norteamericana. Bueno, entonces esto ha cambiado absolutamente. Entonces, ¿qué ha pasado al venir las naciones a ocupar sus bienes que están en el subsuelo? No nos olvidemos que el Medio Oriente, los países árabes, tienen el 66 a 70% del petróleo del mundo. Pero lo tienen en reserva, producen la mitad, producen 35% del petróleo del mundo, pero tienen la reserva del 70%. O sea que son inteligentes porque miran el futuro. Entonces, ¿qué pasó en los años 90? Bueno, las empresas privadas extranjeras hicieron un desarrollo de fusión muy grande. Por ejemplo, se fusionó la British Petroleum con la AMOC y Arco, otra norteamericana. La Chevron con la Texaco. Bueno, entonces, por un lado se acaba el petróleo, por otro hay 7 hermanas que desaparecen. Por otro lado, otro fenómeno mundial es la caída del autoabastecimiento. Los grandes países, los principales países del mundo, las potencias mundiales, pasan a perder su autoabastecimiento. Estados Unidos en 1973, recordaremos, la primera crisis mundial del petróleo es del año 73. En 1993, China pierde su autoabastecimiento, es el segundo consumidor del mundo. Tenemos que recordar que Estados Unidos consume el 50% de las naftas, gasolinas, derivados del petróleo, y China el 25%.
y Estados Unidos consume el 25% del consumo del mundo y China el 12,5%. Esta relación de una China petrolera a mitad de Estados Unidos se mantiene. En el autoabastecimiento es una cosa muy grave, porque el autoabastecimiento pasa un país a depender del petróleo de otro país. Y el petróleo es un bien estratégico en todo el mundo, menos en Argentina. Es un bien crítico en los Estados Unidos. A su vez, en el año 2003 y 2004, nuestros conquistadores de las Islas Malvinas, el Reino Unido, también pierden el autoabastecimiento de gas en el 2003 y el autoabastecimiento de crudo en el 2004. Esto hace que Inglaterra empiece a desarrollar las exploraciones y los pozos en las Malvinas. Y lo que era una reserva, porque ¿esto qué significa cuando pierde el autoabastecimiento de Inglaterra? Que pierde el petróleo del Mar del Norte, se le agota el Mar del Norte. La naturaleza le dio a Noruega el 75% del petróleo del Mar del Norte y al Reino Unido apenas el 25%, a Escocia. Entonces, cuando va perdiendo esta reserva, no tiene en el mundo, por más que la Shell y la British estén en todo el mundo, Inglaterra o Gran Bretaña no tienen fuentes petroleras propias. Entonces van a las Malvinas. A la Malvinas. El panorama, en realidad, que pinta la economía mundial es serio. Las grandes potencias pierden un bien estratégico, tienen que comprarlo, adquirirlo o hacerlo de otra manera. En alguna forma lo hacen a veces por guerras. Las guerras, claro. En otra forma comprando. Claro. En otra forma comprando voluntades, claro, también, ¿no es cierto? Eso es muy común. Esto yo le quería hacer una pregunta si es vinculante. Porque también fue noticia la semana que pasó. Hubo dos elementos importantes. El decreto petrolero, que pasó como desapercibido, pero que es muy importante. Y lo que voy a comentar ahora, que es la famosa liquidación de los Bodén 2012. Argentina pagó. La presidenta contenta nos hizo una cadena nacional donde bailábamos todos de alegría porque habíamos pagado 2.000 y pico de millones de dólares con una gracia increíble. Ahora, ¿a quién le pagamos ese dinero? A los bancos. A los bancos. A los bancos que financian qué cosa, porque atrás de esto hay empresas. Las exploraciones de las Malvinas. A eso quería llegar. Claro. Parece como una rueda insensata. Nosotros pagamos a los bancos que están financiando la exploración petrolera, escuchen lo que dice el doctor, en las empresas que están en Malvinas, que están en la cuenca petrolífera nuestra, técnicamente nuestra. La Barclay Corporation, la número 1. La número 1. La Barclay, claro. A eso fue apuntado el canje famoso de los Bodén 2012. Yo pienso que sí, porque un gobierno serio hubiera hecho caso a un juez serio que se llamaba Ballesteros, que dijo que esta deuda no se podía pagar sino investigar. Y nosotros pagamos sin investigar, porque queremos pagar, o porque las comisiones son muy altas para los funcionarios que pagan, o porque la falta de patriotismo de los funcionarios que pagan también es muy alta. No lo sabemos. El costo de algunos es muy alto. El costo por eso es muy alto. Entonces estamos haciendo las cosas al revés. Por eso yo quería entrar con el concepto mundial, porque el concepto mundial nos dice, no hay siete hermanas, ¿y qué me toca a mí eso? Y me toca que hemos perdido una oportunidad, porque si todo el mundo desarrolló el petróleo nacional y las empresas públicas nacionales, nosotros privatizamos y perdimos el petróleo propio. Argentina fue el primer país del mundo con un gobierno conservador en 1907 que establece la primera empresa pública del mundo en petróleo. En 1907, en 1922, Irigoyen le da la conformación jurídica de sociedad, porque antes pertenecía a un ministerio, al Ministerio de Tierra y Agricultura. Pero digo, fue la primera empresa estatal del mundo, pero en los 90 es privatizada, igual que British Petroleum con la Thatcher, que privatiza casi al mismo tiempo. Entonces perdimos una oportunidad. Segunda oportunidad que perdimos es esa oportunidad de las concentraciones y fusiones que yo hablaba, gigantescas. Bueno, tendríamos que haber no disuelto YPF, sino realizar las concentraciones con las empresas estatales de América Latina.
Petrobras es una empresa que está en el primer lugar del mundo en tecnología de las aguas profundas. PDVSA está no en el petróleo no convencional, que ahora dice que no tiene experiencia, que ahora ha hecho un acuerdo con el gobierno argentino, sino en el petróleo ultrapesado y pesado. Es decir, todo este desarrollo que tuvimos que haber hecho, no lo hicimos. O sea que hemos tenido oportunidades perdidas muy grandes con el fenómeno mundial del petróleo. Era nuestra oportunidad. Era nuestra oportunidad. Todo el mundo con las crisis que ha hecho dos cosas. Una, crear reservas estratégicas de petróleo. Es decir, si hay una guerra, si hay un conflicto, si hay una suba extrema del precio, yo tengo petróleo guardado. Estados Unidos, Europa, Japón tienen reservas estratégicas. Algunas las tienen en grandes almacenes subterráneos en las salinas de Alabama, o las propias empresas que trabajan en Europa tienen que tener estos depósitos que el Estado le paga el alquiler por utilizar su almacenamiento, pero todo el mundo lo tiene, nosotros no lo tenemos, hemos perdido el abastecimiento, pero no tenemos reserva estratégica de petróleo. ¿Qué han hecho los demás países del mundo que exportaban o exportan tanto como Noruega, petróleo? Nosotros que nos hicieron exportar como si hubiéramos sido país de la OPEP, siendo un país consumidor y no un país extractor, que no hicimos los fondos de inversión estratégicos. No lo hicimos. Todo el mundo lo tiene. Del petróleo o de la minería se extrae una parte para hacer fondos. El fondo de Noruega, por ejemplo, es el más grande del mundo. Vamos a dejar planteado qué pasó que en Argentina no se nos ocurrió, yo creo que no, pero digo que no se nos ocurrió prever un futuro estratégico mejor para la provisión de petróleo, que evidentemente es un elemento vital para el desarrollo de una nación. Vamos a una pausa de unos minutitos y cuando regresamos seguimos abordando el tema. Regresamos a Producción Nacional. Nos pueden seguir por www.canaltlb1.com. Los mensajes en el Facebook lo pueden dejar en Canal TLB1, Toda la Verdad, en Twitter, Canal TLB1, o mandarnos por correo electrónico a produccionnacionaltlb1.gmail.com. Y si no, mañana en YouTube, que lo suben los chicos de la parte técnica, nos pueden ver en diferido. Seguimos con el doctor Félix Herrero y estábamos con dos temitas. Primero, cerrar la cuestión de los decretos del 1277 famoso, qué efecto ha tenido, y después arrancar con otro tema interesante que es la posición argentina en medio de las políticas mundiales. Primero el decreto nuevo de la semana pasada. Claro. El decreto es una concentración de poder interno dentro del gobierno. Son las luchas de las petroleras que terminan apareciendo allá donde un secretario de Economía es más fuerte que un secretario de Energía o de Comercio Interior, y los tres están juntos, pero quien preside es el secretario de Economía y de Planificación Económica. Es decir, por un lado. Por otro lado, viene a reglamentar la ley que fue bautizada con el nombre de soberanía petrolera, o ley hidrocarburífera, perdón. Bueno, ¿qué pasa con esta ley? Acá hay una serie de disputas entre las petroleras, el Estado retoma algunas funciones que había abandonado, pero yo entiendo que lo grave no es este tema. Lo grave es la concepción del petróleo y de YPF que tiene ese gobierno. ¿Y cuál es esa concepción? Por un lado, mantiene que lo había establecido 2 meses antes, a YPF como empresa mixta. Claro, correcto. YPF desde que nació fue una empresa estatal. En general, las empresas estatales no tienen mixtura con sectores privados internacionales. Nuestro Enrique Mosconi decía, bueno, YPF puede ser una empresa mixta,
pero si se asocia solamente con capitales argentinos y con capitales industriales argentinos, solamente. Su amigo conservador, porque Mosconi era radical, su amigo conservador Jorge Newbery, que escribe el primer libro de petróleo en Argentina en idioma castellano, era a favor de la empresa estatal, 100%. Muy interesante. Pero ahora, ¿por qué se hace mixto? Porque se quiere asociar a grupos internacionales privados. Por ejemplo, en la dirección de YPF hay dos líneas. Una de sectores económicos o sectores locales no petroleros que responden más bien a la política del gobierno, pero que no conocen la industria del petróleo. Sí, políticos no petroleros. Y por otro lado están los petroleros, auténticos petroleros, como Miguel Galuccio, que viene de ser presidente de dos filiales de la empresa norteamericana Schlumberger en Londres. Que es el que quiso renunciar ahora. Es curioso, acá viene como un ingeniero que está en la línea de recuperación de pozos maduros, es decir, rejuvenecer pozos para seguir explotando. Pero en realidad en Londres presidía una empresa que se llamaba Proyectos Integrados Petroleros, es decir, integrar el sector público con el sector privado, ya que el sector público es el 80% del petróleo del mundo y el sector privado es el 20% del sector del mundo. Entonces es especialista en esto. Y eso es lo que viene a hacer acá. A través de Schlumberger y todo ese grupo de ingenieros que no es de la parte política, viene de la empresa Schlumberger. Este señor sabe de petróleo. Sabe de petróleo y después presidió en otra filial de Schlumberger. Hay que recordar que Schlumberger era una empresa alsaciana que se va a Texas cuando el ejército alemán en el periodo de Hitler invade París, porque estaba en París. Se apropia de Alsacia y Lorena. Vaya. Ahora, por un lado, entonces, nosotros nos oponemos fuertemente a la mixtura con los capitales extranjeros que representa, por ejemplo, el señor CEO, el presidente de YPF. Pero no solamente esto, sino que expone como principal objetivo, y le llama objetivo estratégico, estando en Caracas, junto con PDVSA, Miguel Galuccio y todo el gobierno, y el decreto 1277, y el decreto 1278, y la ley que se llama de soberanía de hidrocarburos. 26.741. Todas proponen a objetivo principal de YPF el petróleo no convencional de Vaca Muerta. Y nosotros estamos en contra. Nosotros creemos que en el mundo hay dos fenómenos. ¿Qué nivel tiene la capacidad que se supone que hay en Vaca Muerta para que la gente, nuestros televidentes, entiendan cuál es el potencial que hay ahí? A nivel mundial, digamos. De acuerdo al Ministerio de Energía de Estados Unidos, el Departamento de Energía, el DOE, y su ente de administración estadística internacional, Vaca Muerta tendría 8.000 millones de barriles. Es una cifra Argentina, astronómica. comparemos con lo que tenemos. Argentina tiene actualmente 2.300 millones. Una cifra astronómica. 4 veces o 3 veces más que las reservas totales argentinas. Eso nos coloca a nivel mundial como una tercera o cuarta reserva, digamos, gasífera asociada a... No convencional. No convencional. Nosotros estamos por razones ecológicas, por razones de salud de la población, por razones de provocaciones de temblores sísmicos que en todos lados provoca esta explotación, esta técnica, estamos en contra. Nosotros creemos que Argentina tiene que seguir desarrollando el petróleo y el gas convencionales, haciendo mayores investigaciones, inversiones y tomando el mar argentino. ¿Por qué no le explicamos un poquito a la gente qué es lo no convencional de la explotación nueva? Porque hay una extracción vertical, hay otra extracción que es horizontal. Claro. El petróleo todos conocemos, se hace un pozo, se encuentra petróleo, el petróleo está en grandes yacimientos, áreas, rodeado por una roca o piedra madre, porque el petróleo es muy fugitivo, es un gran caminador. Y entonces gas, petróleo, agua están encerrados, entonces con un pozo vertical
encuentra el agua, el gas primero, el petróleo luego y el agua. Y bueno, con métodos primarios, secundarios, terciarios, es decir, naturales o a presiones determinadas, se extrae ese petróleo, que tiene costos mucho más baratos. En el año 81 YPF conocía el petróleo no convencional. En Neuquén conocía que a través de una perforación, supongamos, de 3.000 metros de profundidad vertical, a partir de ahí pueden salir 8, 10, 12 brazos horizontales, que pueden tener hasta 800 metros, 1.000 metros y más, con una tecnología que utiliza en general una arenilla muy fina que debemos importar. Hay 263 componentes químicos que sirven para romper la roca, el basalto, la parte la más pizarra, donde el petróleo está encerrado en pequeñísimas gotitas, el petróleo de Brasa, en pequeñísimas gotitas entrampaditos, sueltos. No es como el otro, que es caminador, como un flujo. No, son aislaciones puras. Al romperse esa roca, bueno, sale el metano, sale el gas y el petróleo. Tiene un costo mucho mayor que el convencional. Y es destructivo el sistema para el ecosistema. Para el ecosistema es dañoso. Daña con estos componentes químicos las napas subterráneas, daña la superficie, sale el metano y daña la atmósfera y además produce... El metano no se recupera, sino que se libera. Hay una parte que se recupera y otra que se libera. Y esto ya lo sabía YPF, se aplica en el mundo. Bueno, a partir del año 80, después de la crisis del 73, Estados Unidos comienza a desarrollarlo mucho. La empresa Schlumberger, que es una empresa precisamente de servicios petrolera, igual que la del vicepresidente Cheney, que tiene la segunda empresa de servicios petroleras del mundo, la Halliburton, estas empresas desarrollan las nuevas tecnologías. Estados Unidos, en la crisis petrolera actual, encuentra como el Edén, el paraíso terrenal. Vamos a vivir otra época más, la nueva era del petróleo. Estados Unidos lo va a vivir siendo autosuficiente. En el año 35 piensa ya exportar gas nuevamente. Y en el año 40 piensa que va a poder exportar o tener autoabastecimiento de petróleo. Entonces, estamos viviendo otra era. Estamos viendo una nueva era del petróleo, más dañina al ambiente. Más salvaje, diría usted. Más salvaje. O sea que por la forma de extractiva que le quedó clara a la gente, ¿no? Es decir, una cosa es como chupar con un sorbete la naranja, sacamos y otra cosa es romper la naranja para sacar las pequeñas gotitas. Ese es el ejemplo. Esta es la idea. Yo lo acribillaría. Pero por lo menos me queda naranja entera, el otro me rompe todo. La bombilla y el mate. El mate saco todo. Claro. Bueno, después ya en el mate no pongo en la pava más agua, no descubro más petróleo convencional, sino que rompo el mate. Ahora, esto, como se aplica en el mundo, Estados Unidos lo está aplicando y algunas tecnologías en el Canadá también lo están aplicando. Digo, es como que no les interesa el ecosistema ni el futuro, la comodidad, el confort de las generaciones futuras. El negocio es lo que importa. Importa el negocio y la adicción petrolera de las poblaciones. ¿No se va a suspender el motor de explosión? Jamás. Es decir, pensemos que no tengamos, esto los franceses tienen literatura muy linda, libros sobre, pensemos qué pasa si se acabó el petróleo. Los novelistas franceses tienen, yo he leído 2 obras. ¿Qué pasaría? Acá no tenemos luz. No, se acabó. Porque la térmica en Argentina es muy importante. Claro. La electricidad térmica. ¿El transporte? Ninguno. Se acabó. No hay nafta, no hay gasolina, no tenemos todavía... Ni trenes. Ni trenes. Los trenes eléctricos zafan, bueno, puede haber hidroelectricidad y nuclear, o las nuevas tecnologías, que es el segundo fenómeno. Al lado del fenómeno del petróleo no convencional, está el desarrollo de las nuevas... Eso es lo que tenemos que hacer los argentinos. Entonces, el hecho es que si se desaparece el petróleo, en una voluntad suprema, superior, o la naturaleza dice, no doy más petróleo, esto es una crisis mundial, porque la civilización actual es una civilización del petróleo. Involucionaríamos a la época de la caverna, eso no hay duda, porque nadie se preocupó, o si se preocuparon no lo sabemos, pero
no consta que alguien hubiera desarrollado sistemas alternativos que se puedan reemplazar en el cortísimo plazo. Este es el tema. En el cortísimo plazo no. El tema de los costos, porque la energía nueva, bueno, hay que favorecerla, hay que darles tarifas más baratas, subsidios más altos pero por ejemplo, yo tengo un cuadro de España, es decir, cómo la tecnología no petrolera, la tecnología que busca las energías renovables, cómo se ha desarrollado y se sigue desarrollando, a pesar que los sectores petroleros pretenden que no, porque le siguen sacando un jugo muy grande a la tajada con el petróleo. Pero, por ejemplo, en España, marzo del año actual, 2012, la energía eólica produjo el 21% de la electricidad de toda España. En segundo lugar, la nuclear con 19, la hidráulica con 17, el ciclo combinado es gas y petróleo importado, el 17, la cogeneración, que es la que hace cada uno en su fábrica o en su casa, esa en general todavía es térmica, un 15%, el carbón 13% y la solar el 3%. Sí, la eólica más solar, que son renovables, limpias, respetan al ambiente, el 24% de España. De la matriz eléctrica, no de la matriz energética. Ahí tiene, doctor, un ejemplo claro de un país que no tiene petróleo, nada. Bueno. Depende para la energía de todos, porque ellos no pueden hacer nada. Están implementando tecnologías que acá no tendríamos posibilidad de hacer. Se está haciendo ya hay un proceso ahora. La energía solar, no hay que explicar a la gente, sobra. No sobra, tenemos... La eólica también. No sobra. No sobra. Eso no ha habido explotación. Ya un poquito está avanzando. Vamos a tocar el tema del futuro energético internacional y de lo que podríamos hacer como reemplazo en el nuevo bloque cuando me manden después de una pequeña tanda de avisos. Está bueno. Volvemos a Producción Nacional. Vamos al aire por www.canaltlb1.com. Ahí nos podés seguir. Mañana, si querés vernos en YouTube, podés hacerlo en diferido. Estamos con el doctor Félix Herrero en un tema realmente apasionante, que es el tema del petróleo, del juego del petróleo y el poder, porque no se puede desvincular solamente el petróleo como elemento de uso. ¿Qué pasó con YPF? ¿Cómo es el componente accionario de YPF? Y bueno, ahora tiene 51%, el 26% el Estado Nacional y el 25% las provincias. Después los esquenazis han quedado con el 12%. Después aparecen todos los bancos que pidió Eskenazi crédito para comprar el 15% y después el 25%. Los acreedores de Eskenazi. Los acreedores de Eskenazi que no pagó. Por ejemplo, el Banco Itaú, el señor Slim de México. Bueno, ahora ha pasado manifiestamente el poder extranjero a los sectores financieros. ¿Eskenazi era de tradición petrolera? No, en absoluto. ¿De dónde surge? Yo pienso que no conocía si el petróleo era sólido, líquido o gaseoso. Yo creo que vamos aclarando mejor el panorama. Tenemos un señor que traen de Londres, lo ponen como director. Galucio. Miguel. Lo ponen como director de YPF. Y como gerente. Presidente. Pero me llamó la atención otra cosa, y no sé si lo vamos a confirmar con usted. En el directorio figura el viceministro de Economía. Claro. Es decir, el señor que viene de Londres es el presidente de YPF. Dentro de los accionistas hay un señor que de petróleo sabe tanto como yo de neurocirugía, que es el señor Eskenazi, y a su vez en el directorio está el viceministro de Economía. Esta mezcla de poderes, ¿no parece un poco extraño o es normal en la industria petrolera? La historia petrolera de las empresas nacionales, hay una unicidad de conducción. O sea que está el Estado, hay una empresa pública cuyo accionista único es el Estado Nacional,
y después no puede haber disputas, porque las disputas que hay en YPF actual son las disputas de las petroleras adentro de YPF, porque están peleando vaca muerta, acciones, quién va a ir, quién no va a ir, quién está. Pero entre ellos. Entre ellos, mientras tanto se piden normas especiales, privilegios que no tienen en sus propios países. Entonces hay toda una situación que le han quitado todos los petroleros, le han quitado todas las provincias. No, es la disputa. Y hay una disputa que va a perjudicar mucho a YPF, porque YPF, si quiere buscar la autodeterminación, tiene que tener una empresa estatal 100%, como lo quería Irigoyen y los radicales, como la quería Perón y los peronistas, como se mantuvo siempre hasta como que la fue fundaron. Como la fundaron los conservadores, Claro. la funda Figueroa Alcorta, los conservadores. Bueno, esto no existe, ahora quieren esta empresa mixta con muchos accionistas de distintas partes. Hay también un debate entre las provincias y el poder central. Claro. Esto está fraccionando también el espectro político. Claro, esto hay que pensarlo realmente en serio. Este es un tema muy profundo. Toda la lucha contra YPF fue a través de la empresa Shell, británica, asociada con capitales holandeses, y la empresa que hoy se llama ExxonMobil o el Standard Oil, que querían la federalización del petróleo. Es decir, el petróleo de la provincia, código minero, si no me equivoco, 1889, 88, no me acuerdo bien. Decía, y las minas son de las provincias. Entonces, a partir, el petróleo no es minero, aunque tiene actividad minera, prospección y exploración. Pero el petróleo no es minero. Entonces, hay una lucha permanente entre las multinacionales y los estados o los partidos y movimientos nacionales. Por eso es la lucha contra el irigoyenismo y la lucha contra el peronismo por parte de las grandes multinacionales petroleras, que los voltean. Yo soy convencido de que la California no era en contra del país, sino que era para buscar, hasta John William Cook decía que era corregible, buscar la autosuficiencia petrolera. Entonces, pero lo voltearon. Argentina había hecho convenios con Rusia, muy importantes, importantísimos de petróleo, desde su origen. Nosotros llamamos nafta porque nafta se llama en Rusia la gasolina, por ejemplo, cuando en el año 33 no nos vendían los sectores multinacionales petróleo, Rusia nos vendió petróleo. Bueno, entonces, hay una disputa, el petróleo es poder, como vos dijiste recién, el petróleo y poder es lo mismo. Yo acabo de escribir un larguísimo artículo de 40 páginas que va a ser publicado en los folletos del Instituto de Proyecto Sur, que se llama Petróleo y Poder. Ya no quería usar petróleo y nación o petróleo y política como usaron Betancourt y también Frondizi en Venezuela y en Argentina. Entonces, ante esta situación, nosotros vemos que las disputas que deberían ser externas a YPF están adentro de YPF. Y eso no es bueno, porque son las disputas petroleras. Ahora, con respecto a las provincias, esto viene un punto muy importante. ¿Qué es el federalismo? Yo planteo de ahí. Yo soy federalista, soy provinciano de una de las provincias más autónomas de la Argentina. Pero el federalismo, ¿qué significa? Una soberanía, la nacional, y 24 autonomías. Eso es federalismo. Entonces, si yo quiero 24 soberanías, yo quiero una confederación. Estamos en Estados como Unidos, la tuvimos, claro, como estuvo Estados Unidos entre 1776 y 1878. 11 años de confederación tuvo Estados Unidos, hasta su carta-magna. Claro. Y después tuvo la guerra de secesión, obviamente. Y nosotros tuvimos un periodo de confederación del 10 al 52, esto es verdad. El brigadier Rosas tenía otorgado por las provincias, pero no como nación, porque era gobernador, las relaciones exteriores. Pero, ¿qué significa soberanía? Emitir moneda, tener ejército y relaciones exteriores. Esos tres es de la nación, pero yo no me puedo imaginar
tener soberanía económica o independencia económica sin propiedad del petróleo nacional. Le agrego un cuarto factor a lo que usted dijo en el término soberanía. ¿Y el manejo propio de los recursos naturales no hace a la soberanía de un país? En tanto en cuanto... Por ejemplo, acá tenemos dos recursos, petróleo, gas, yo para mí es lo mismo, claro. Otro recurso que va a ser no renovable, agua. ¿Sí? Que son las guerras del futuro. Claro. Son las pujas del futuro. Ya lo es, la guerra del agua ya es. Digo, y el manejo nacional de esas dos cosas, ¿no hace a la soberanía de un país? Por supuesto. Nosotros tenemos que distinguir en los recursos naturales tres aspectos. El dominio, eso es lo que le han dado a la provincia. La renta, ¿quién se lleva el dinero para reinvertir? Eso es lo que le han quitado a las provincias. Los gobernadores muy buenos, muy suaves con las petroleras internacionales, pero no le han dejado y no han luchado por la renta para sus pueblos. Fijémonos que debemos ser el único país del mundo donde hay personas jurídicas, provincias, con dominio que son deficitarias. Son pobres y tienen mucho petróleo. Claro. Entonces, dominio, renta y gestión. Entonces, un Estado que desarrolle soberanía tiene que tener unívoco estos tres elementos en el orden nacional. En el mundo, en Estados Unidos, por el por el Pentágono, el petróleo es un bien estratégico. Exacto. En Estados Unidos, por el Ministerio de Economía, es un bien de estricta necesidad, crítico, por ende crítico. Bueno, nosotros no, es un bien comercial cualquiera. De hecho, sabemos que no lo es. Que no lo es, pero para nosotros lo ha sido. Quedó picando en el bloque anterior, ¿por qué estamos haciendo una prospección del uso de petróleo a futuro? Y una de las cuestiones que hablábamos recién tomando un café es, y porque tenemos una adicción, la gente es adictiva al uso de motores a explosión, a pesar de que estemos en una onda ecologista, ¿no? Claro. ¿Y esto es así? Es así, porque nuestras sociedades dependen del petróleo. Si a mí me dicen, el auto es el caballo del gaucho. Claro. Yo vivo a 20 cuadras del centro y vengo en auto. Y el domingo no soy capaz de tomar un medio colectivo para pasear con los nietos o los hijos. Tomo el auto. Y nosotros... Pero usted podría tomar el auto aun cuando se moviera con células solares. Claro, pero ahí es donde no hay mucha inversión, porque hay una ley en el mundo energético petrolero. La energía envejecida o que se va, con su renta financia la nueva energía. O sea, lo que estamos diciendo, la renta petrolera debe financiar la nueva energía. Como nosotros no tenemos renta petrolera, porque como decía Mosconi ya en su época, nuestra renta se va por el mar al norte, y hoy día no tenemos renta petrolera. Entonces no podemos hacer el desarrollo, por ejemplo, que lo hacemos técnicamente. En Pico Truncado tenemos hidrógeno. La municipalidad de Pico Truncado tiene hidrógeno. Eso habría que multiplicarlo por 20. Como la municipalidad es la dueña de... Claro, la municipalidad maneja sus camiones con hidrógeno, los camiones de basura. Como necesita de los 4 molinos, 2 molinos, la mitad para el hidrógeno, tiene otra producción que es más del 50% y la pone en la red de la ciudad y es un servicio público baratísimo, porque es eólico también. O sea que porque es poder eólico. se puede. Pero se puede. Poder se puede. Pudo, se puede. Se pudo y se está puede. haciendo, se puede. Claro. Lo que pasa es que no se quiere, parece. No se quiere porque los intereses económicos son muy fuertes. ¿Cuánto cuesta un pozo? Explorar y explotar un pozo de petróleo a grandes rasgos. Y costará en tierra 4.000, 5.000 millones de dólares. En mar, el doble o el triple. 1.000 millones. No, millones. Millones. 4 o 5 millones. Sí, claro. Y de tener éxito, la renta es exponencial, ¿no? Depende de lo que sea petróleo, exponencial. Claro. O sea que sigue siendo negocio. Pero sí, bueno, es súper renta, el petróleo es súper renta. Tenemos vaca muerta y tenemos algo más muerto que la vaca, que es la cuenca de Malvinas. Claro, el mar argentino. ¿Qué es lo que, claro, cómo hacemos para solucionar ese pequeño problema? Porque en realidad se está llevando alguien
una potencia que antes fue un león y ahora parece que es un mero gatito, se está llevando el petróleo argentino, ¿no? Bueno, fijémonos. La principal exportadora de crudo argentina es British Petroleum. British Petroleum. No parece que fuera Vayamos. catamarqueña. Ustedes vieron cómo se llama. British Petroleum. BP ahora, o ya no se llama BP. El principal yacimiento de crudo en Argentina queda en el norte de Santa Cruz y al sur de Chubut. Se llama Cerro Dragón. Ahí está British Petroleum, que es socio de Bulgeroni. Pero Bulgeroni se ha hecho socio de CNOOC, de CNOOC, de la China. Entonces, que tiene un 60%. Entonces, en este momento, nosotros nos roban las Malvinas, nos roban el petróleo de Malvinas, nos roban la pesca de las Malvinas, y la empresa que tiene esa concesión, que está ahí al lado, en la puerta del Golfo San Jorge, es la British Petroleum. Pero además, esta es la coherencia de un gobierno que no tiene política petrolera, sino tiene cajas petroleras. Por ejemplo, en enero de este año se sacó el Petróleo Plus, un programa por el cual se le daba $28 por barril exportado de crudo. Entonces, la principal exportadora es Cerro Dragón, es Bulgeroni, sus amigos. Sí, con Pan American Energy. Bueno, eso se sacó en enero. Entonces, desde febrero hasta el mes de julio, no cobraron ese regalo de $28 por exportación. Ahora, mientras hablamos de una ley de soberanía de hidrocarburos, hablamos de 2 decretos que reglamentan la soberanía, reponemos en el mes de julio los $28 de regalo a las 3 empresas exportadoras mayores, la Pan American Energy, la Sinopec China, y la Total belga francesa. Creo que entendieron que siempre estamos desvistiendo al mismo santo para vestir a los no santos. Vamos a ir a una pausa, me indicaba la gente de producción. Cuando volvemos, seguimos hablando de este tema interesante, como me quedó el tema de la cuenca de Malvinas. Una pausa, director. Volvemos a Producción Nacional, nos podés ver por www.canaltlv1.com o mañana en YouTube, cuando esté subido el programa, lo ves en diferido. Habíamos quedado con el doctor Félix Herrero en el tema de la cuenca de Malvinas. Obviamente la están explorando, la van a explotar y es un recurso natural argentino. Hay una pregunta subsidiaria que le quiero hacer, y esto a nivel de opiniones, como estamos charlando en esta mesa. Un país que tiene los recursos naturales que tiene Argentina, pues ya no solamente estamos hablando de petróleo, también estamos del agua, la parte de minería y demás. ¿Necesita de tener fuerzas armadas importantes? No, yo no me puedo imaginar un país con independencias y soberanía sin fuerzas armadas. Me parece que es una relación 1 a 1, unas fuerzas armadas que estén al servicio del pueblo, de la justicia, de los proyectos importantes del país, pero fuerzas armadas también. Yo no creo en ningún país con fuerzas desarmadas, no conozco. Estados Unidos, por ejemplo, no tiene fuercitas. No. Rusia tampoco, China tampoco. Corea menos. Yo no conozco países que sean independientes y soberanos con fuerzas armadas desarmadas. Independientemente de la ideología que tenga el país. No, por supuesto. O sea que para custodiar nuestras riquezas naturales que son para el pueblo, para la nación argentina, necesitamos de tener las adecuadas fuerzas armadas y sobre todo en este tema de Malvinas, también cabe aclarar que Argentina es un país que tiene un litoral marítimo muy rico y muy extenso. Específicamente Marina y Aviación serían custodios de esto. ¿Qué pasa en Malvinas? ¿Qué densidad se estima que pueden ellos sacar en petróleo?
Pensemos primero en el esquema de ejército y petróleo. Cuando Brasil descubre hace año y medio el presal, el petróleo a 8 kilómetros de profundidad, descubre una de las más grandes cuencas petroleras del mundo. Un solo pozo Tupí tiene 8.000 millones de barriles, 4 veces, 3 veces más que nuestra reserva total, como hablábamos hoy. El conjunto de Brasil, de las nuevas, del nuevo petróleo y gas brasilero, son 80.000 millones de barriles. Astronómicos. Entonces, ¿qué hace Brasil? Y Brasil negocia con Francia. ¿Qué hace? Compra un submarino nuclear y compra 8 submarinos y crea un cuerpo de marina de defensa de su mar enriquecido. Que ahora no es para hacer turismo. No es para hacer turismo. Pero les pone a los franceses una cláusula en el contrato que después el segundo submarino nuclear y el noveno submarino convencional van a tener que ser fabricados al 100% en Brasil. Bueno, Fuerza Armada. Tontos tampoco son. No salían. Estados Unidos, ¿qué hace? Y bueno, pone la cuarta armada sudamericana, ¿no es cierto?, en el Atlántico, con el tema de Brasil y de las Malvinas. ¿Y nosotros qué hacemos? Y nosotros seguimos teniendo fuerzas armadas empobrecidas, sin salarios, sin sueldos, sin inversiones. El ministro de Defensa, la otra vez en una visita que hizo el diputado Pino Solanas a fabricaciones militares en Córdoba, se enorgullecía porque fabricaban colchones las fabricaciones. Es elemental para el combate de los colchones. Para nosotros es un escándalo eso, lo que se dice, lo que se hace. Bueno, entonces yo lo que creo que está claro que quien tiene riqueza la tiene que proteger. Lo que hace Brasil. Lo que hace cada uno en su casa, ¿no? Nosotros no deja las cosas abiertas. Nosotros dejamos todo perdido, tenemos la petrolera enfrente, le damos todo y además le damos $28 por barril de spot. Seguimos con el tema de que reintegramos los $28 de regalo por cada barril. ¿Cuánto es el precio de barril hoy día? Y en el mundo está $92, $90. En el mundo, en general, en el mundo, ¿se fija por reglas de mercado o se fija entre 3 tipos que tienen todo el petróleo y dicen, bueno, este es el precio? En el petróleo nunca estuvo vigente el cuento del mercado libre y del mercado que la oferta y la demanda se encuentran en un lado y fija el precio. Esa novela no existe en el petróleo. Hay 4 potencias. Medio Oriente. Países aunados en los productores, la OPEP, los 12 países de la OPEP, países consumidores aunados, los 33 países de la Agencia Internacional de Energía, con Estados Unidos e Inglaterra, estos grupos y las empresas, cada vez son mayores las estatales, como yo dije, cada vez menos las privadas internacionales, pero este poder conjunto fija las normas de juego. Yo recordaba que en el año 1898 el barril estuvo a $10. Y hoy está a 90, pero en el 3 de julio del año 2009 superó los $150, tanto en el mercado de Nueva York como en el mercado de Londres. O sea que podemos suponer, por vía de hipótesis, ¿no? Podemos suponer que el control que se nota, se percibe, que Estados Unidos trata de generar, Estados Unidos y sus aliados, porque esta alianza contra Irak llamativa, donde intervienen países que nunca habían entrado en una guerra, parece que está más vinculada con el poder, no con el problema con Irak, ni con el señor al que ya derrocaron y mataron, sino por el famoso tema del poder, porque, o casualidad, después entra Europa en crisis, y también en crisis energética. Suele ocurrir que si no me das el petróleo como corresponde, y sobre todo si lo cobras en euros, voy y te invado. No, las guerras de petróleo son normales en el tema del petróleo. Si uno quiere hacer una historia del petróleo, no puede dejar de lado las guerras del petróleo.
petróleo. Están vinculados. Michael Clerc acaba de escribir un libro, La guerra del petróleo, y otro libro, La guerra por lo que queda. Y es un pensador del petróleo internacional muy importante. También Daniel Yergin, que es un historiador del petróleo. Todos los grandes analistas del petróleo tienen en cuenta los procesos de guerra del petróleo. Vimos la guerra de Irak, vemos la amenaza de la guerra de Irán, vemos la guerra de Sudán que divide el país en dos, Sudán del Norte, Sudán del Sur. Hace 3 días recién acordaron un precio por el cual Sudán del Sur puede mandar su petróleo al mundo europeo. Vemos Nigeria. Siempre el poder. Siempre en el río Níger hay todo un debate. Ayer tomaron una plataforma submarina y tomaron, esto es común todos los días, un ingeniero italiano, otro inglés, otro norteamericano, otro iraquí, etc. Esto toda la vida. Es lo natural. Nosotros hemos tenido guerras ocultas. Argentina o América del Sur tuvo 2 grandes guerras, las 2 son petroleras. 1931. Inventan la ESO y la Shell la guerra del Gran Chaco y la meten a Paraguay y a Bolivia en una guerra donde los bolivianos y los paraguayos ponen las vidas y las muertes y ellos ponen la disputa petrolera. Ganan los ingleses. ¿Quién defendía esto? Saavedra Lamas, que estaba a favor de los ingleses. Premio Nobel. Sí, un agente inglés que estaba de canciller de la Argentina. Bueno, defendía al grupo británico, después hacen la paz en Brasilia. ¿La paz quién está? Saavedra Lamas del lado inglés. Y por el lado norteamericano, ¿quién está? Un señor que se llamaba Spruill Braden. Conocido, que había estado en Chile, había estado en Bolivia, y compraba superficies con subsuelo petrolero y se lo pasaba a la Exxon, ¿no? Era agente de la Exxon. Y en la guerra y en la paz está él representando a Estados Unidos. Este es el hombre que se opone a Perón. Que Perón lanza ese extraordinario eslogan, o Braden o Perón. Bueno, la gente votó por un argentino y no por la gente norteamericana. Pero hay otra segunda guerra, perdón. En el año 41, en plena Segunda Guerra Mundial, los mismos grupos, la Shell y la ESO, provocan otra guerra. Como los norteamericanos habían perdido en el Gran Chaco, provocan la guerra porque Ecuador le había dado concesiones muy grandes a la Shell, medio país en concesión. Entonces los norteamericanos arman a Perú, provocan la guerra, dura 4 meses, 5 meses, se pierden esa guerra porque está la guerra mundial, 41, y ahí los norteamericanos ganan y la EXO toma todas las concesiones británicas que le había dado Ecuador y toma el territorio ecuatoriano, y Ecuador pierde la mitad de su territorio que pasa a Perú. Bueno, estas 2 guerras son guerras del petróleo. Todos los historiadores, no es un cuento. Hasta el Che Guevara en un discurso famoso en Cuba dice, las guerras del petróleo, no se acordaba la fecha porque no tenía los papeles, como nosotros, no estaban en un escritorio. Y entonces decía, las guerras petroleras del Gran Chaco y de Ecuador y Perú, nosotros hemos sufrido el imperialismo petrolero. Sobre la estructura de las empresas petroleras, obviamente hay una estructura financiera. Hay gente que hace dinero, que presta el dinero y hace más dinero. Y debajo de la estructura petrolera, nada menos que por lo que usted me relata, hay guerra, hay sangre, hay gente muerta. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace Argentina en pro de ver su futuro petrolero, que tiene que cuidarlo? Claro, yo diría, en primer lugar, tan es así que el poder financiero utiliza el poder petrolero como fuente internacional de poder, que David Rockefeller crea su poderosa empresa petrolera, la Standard Oil, pero lo crea con el Citi y el Chase, que son sus bancos, que hacen toda la política de monopolio, la hacen con la posibilidad de dinero
financiero, que si no, no lo hubiera podido Sí, no podían. hacer. La primera guerra de petróleo se da en Estados Unidos, lo hace Rockefeller contra otra empresa que quiso tomar el transporte, pero ya es otra historia, muy larga y muy linda. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que hacer lo lógico que hace cualquier país normal. Nosotros tenemos que basarnos en el artículo 40 de la Constitución del 49, ahí está la política petrolera independiente que sirva a la nación y a la población argentina. Que le quede claro entonces, para ir redondeando, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿verdad, director? Argentina tiene petróleo, tiene capacidad para extraer el petróleo y tal vez para explorar más zonas y ser autosuficiente. Tiene esa capacidad, sabe cómo hacerlo. El tema es, ¿queremos hacerlo? Y esto queda planteado para una próxima visita que lo comprometo desde ya. Bueno, y le agradezco mucho el haber participado en nuestro programa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Doctor, muchas gracias. No, muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Vamos al cierre y mañana, vean, no se pierdan, 8, 9 y 10 que conduce Juan Manuel Suárez Pinto, no se lo pierdan. Va a estar, no se los adelanto porque hay que verlo. Gracias, hasta el próximo lunes.